Dios. Grande es tu fidelidad, así es. El único y verdadero Dios, fiel eres tú, precioso Jesucristo. Es grande, como no proclamar tu fidelidad, hermoso Dios, misericordioso Dios, hermoso Dios, perfecto, eterno, soberano. Nadie como tú, bendito Dios. Grande Señor, grande es tu fidelidad. Así es, hermoso Dios. Cómo no acercarnos a ti, Señor. Cómo no venir a ti, Señor. Agradecidos, Padre, por tu misericordia, por esa fidelidad, Señor, con la que hasta el día de hoy, Señor, nos has mirado, nos has sostenido, esa paciencia, esa misericordia, esa bondad. Gracias, precioso Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque constantemente, Señor, nos recuerdas cuán grande es tu fidelidad, tan grande como tu amor, que es incondicional, que es perfecto, que es eterno, que es, Señor Dios, incondicional. Gracias te damos, Padre, en esta mañana, por este tiempo, por esta oportunidad, por este lugar, Padre, en el que venimos a ti, Señor Dios, dándote gracias por todo, pero también reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor, sabiendo que con facilidad, Señor Dios, te faltamos, te fallamos, pero tú nos sigues dando, Señor, una oportunidad, Señor, de venir a ti, de ponernos a cuenta contigo, de decirte, Señor, que te necesitamos, Padre, que te necesitamos, Espíritu Santo. Glorifícate en este día, en esta mañana, Señor. Enséñanos, Señor, cada día, Señor, a ser más como tú, precioso Jesucristo. Que tu palabra, Señor, sea cada día ese pan, Señor Dios, que tanto necesitamos. Que tu palabra sea esa lámpara a nuestros pies, esa lumbrera a nuestro camino. Que tu palabra sea espada, Señor, de doble filo, Señor Dios, que hace de nosotros, que quita lo que nos sirve, Señor, pero que nos provee, Señor, de todo cuanto necesitamos, Padre, para vivir conforme a tu buena y perfecta voluntad, Padre. Gracias te damos por este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Bueno, bendecido y bienvenidos en este día. Para quienes no nos hayamos saludado, bendecido día. Para quienes nos acompañan por el Face, bienvenidos. Bendecido día también para ustedes, sus familias, sus casas. Amén. En esta mañana el Señor ha permitido que reflexionemos en un salmo que es hermosísimo, que lo hemos, como todos, que de repente lo confesamos o declaramos, yo espero, muy frecuentemente, ¿no? Porque sabemos que para nosotros es verdad. Pero bueno, el Señor dice en el Salmo 127, ¿ya les había dicho cuál era? ¿No? Ah, bueno. Salmo 127. Ya lo tenemos todos en nuestra Biblia, ahí conectados todos con la palabra, porque amén. Leámoslos todos ahí. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre,
como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. ¿Lo han escuchado? ¿Se saben aunque sea una partecita de ese salmo? Yo sé que sí. Pero mire que no en vano el Señor, como le decía Pablo a los colosenses, creo que le decía, me es necesario decirles una y otra vez. Porque cuando yo esta mañana decía, Señor, si ese salmo, pero es que la palabra no está ahí solamente para que yo la recuerde, sino para que yo la viva, ¿cierto? Entonces esto me invita a que a diario yo analice y medite si esto, que es mi pan de vida, si esto que es la lámpara para mis pies y la lumbrera en mi camino, se está llevando a cabo en mi vida. Y si vuelvo y leo el primer versículo que dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. El escritor de este salmo es el segundo hombre más sabio que pisó esta tierra, ¿verdad? Pues eso es lo que nosotros conocemos, que es Salomón. Pero yo creo que Salomón, cuando escribió todo esto, él había observado primero su vida y todas las familias que lo rodeaban. Y yo creo que él estaba diciendo, no es así. O sea, si conocemos ese Dios, si tenemos ese Padre, porque para ese entonces el Señor Jesucristo todavía no había hecho su obra redentora, pero sí tenían un Dios y un Padre todopoderoso que tenían evidencia del poder con que Él se manifestaba cuando quería que la humanidad lo notara, como fue sacar su pueblo de la esclavitud y muchas cosas, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué las familias, por qué las vidas estaban tan desquebrajadas? ¿Cierto? Entonces, Salomón dijo, sí, esto se sabe, pero necesitamos, o sea, hay muchas cosas como la palabra que están escritas, pero son rema y son verdad en mi vida. Entonces, cuando miramos este salmo, ¿cierto? Y cuando repetimos sobre todo ese primer versículo, podemos ver y notar en esta lectura que Dios tiene poder para ayudarnos. O sea, Él no lo hace todo, pudiéndolo hacer todo. Nosotros necesitamos poner nuestra parte. Pero Él tiene el poder para ayudarnos a construir una familia, una vida, una casa, una empresa, lo que usted quiera. Si Él es el que está de primero, si Él es el que nos guía, si Él es el que nos da el consejo, si Él es el que nos da la instrucción y nosotros lo seguimos, porque la humanidad entera, todos formamos parte de una familia. Nadie nació de una piedrecita o de un árbol como hoy pretenden hacerlo la madre naturaleza y la abrazan. No. Todos tenemos una misma procedencia. Venimos del vientre de una mujer porque Dios sopló vida en ese vientre. Entonces, todos tenemos esa misma semilla, esa misma raíz de Él. Él sopló aliento de vida en nosotros. Entonces, como por qué no vivimos conforme a lo que Él ha querido, lo que nos sigue enseñando y lo que Él espera que nosotros vivamos. Pero para estos tiempos, cuando analizamos cómo es mi vida, cómo es mi relación de pareja, cómo es mi hogar, cómo es mi familia, cómo vienen mis generaciones, entonces necesitamos tener en cuenta si en verdad estamos teniendo a Dios para que Él edifique nuestra casa. Pero Él, cuando leemos este texto, notamos que Él tiene el poder para guiarnos, para instruirnos, como dice el Salmo 32, te haré entender y te enseñaré el camino por el cual debes andar. ¿Pero quién? Él.
no lo que viven mis padres, no lo que un sistema me enseña, no lo que el mundo de este tiempo enseña, ¿cierto? Que ya se perdieron o pretenden hacernos creer que se perdieron los cimientos, los valores, el diseño con que Dios creó cada hombre, cada mujer y el propósito, ¿sí? Yo creo que ha faltado esto. Y nosotros decimos, no, sí, el Señor es el que tiene el control de mi casa. Pero por eso Él ve que hoy nosotros, la iglesia, tenemos necesidad de analizar y de meditar en esto. Porque si esto se hubiera estado haciendo en la iglesia desde siempre, hoy no tendrían tanta fuerza esas ideologías que se han levantado para desmentir la manera como Dios creó todo y sobre todo a nosotros, la humanidad. Nos faltó, como en los tiempos de José, que murió él y el pueblo volvió a caer en la misma esclavitud, en la misma mentira, en el mismo pecado, ¿sí? Entonces yo creo que a nosotros, la iglesia, yo cuando miro el mundo en este tiempo, miro la humanidad y me pregunto, ¿en dónde hemos estado, iglesia, para hablar con mayor autoridad que cómo ganar el mundo, que cómo hacer empresa, que cómo ser rico, que cómo prosperar, que cómo mostrar y ser testimonio de que Dios prospera en este mundo? Sí, y descuidamos. Entonces sí es cierto. Entonces sí tiene el Señor la razón de recordarnos hoy que si Él edificara nuestra casa, que si Él no la edifica, en vano trabajan los que las construyen. Entonces, nuestras familias, nuestras generaciones, nuestra descendencia se ha derrumbado, se puede derrumbar. Por eso la palabra dice, pero aún para el que vive hay esperanza, y ese es el llamado del Padre en este día. Que analicemos si es verdad el Señor el que está construyendo mi casa, mi vida, mi familia, cada cosa que hago, mi empresa, mi preparación intelectual, ¿sí? Ese es el que va adelante, Él es el que me dice que lo haga porque tiene un propósito y que todo lo que yo haga es porque Él lo tiene escrito en el libro de la vida para que yo cumpla y viva ese propósito que Él tiene, y cuanto más mi familia y mis generaciones, ¿sí? Entonces, eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos ocupemos también de ser esos padres para educar a nuestros hijos e hijas, pero dándole a Él la honra, dándole a Él la gloria, ¿sí? No es que como eres tan inteligente, que como eres tan talentoso, no, tú eres el súper, no, todo eso hace que la humanidad se desvíe, se vuelva vanagloriosa, soberbia, rebelde. No les interesa conocer del principio, de los fundamentos. Pero nosotros, el Señor nos hace ese llamado. En la lectura de hoy también notamos que Dios espera que nosotros hagamos lo correcto, que lo hagamos a Él el centro de nuestras vidas, de nuestra familia. Pues solo con Él nuestra familia puede prepararse para vivir muy pronto en la ciudad celestial. Tenga esto muy en cuenta. Solo así podremos estar preparándonos nosotros y nuestra familia para eso venidero que está muy cercano. No en vano el Señor empieza a sacar, y no en vano la palabra dice, vuélvasen a las sendas antiguas. Porque en el transcurrir del camino, como el pueblo cuando salió de esclavitud y empezó a caminar y empezó a conocer otros pueblos y empezó a conocer otros sistemas, otros dioses inclusive, por ese lado se fueron más fácil, les gustó más eso. Pero nosotros estamos llamados en este tiempo es a establecer que sea Él el que edifique mi casa, mi vida, mi familia, mi empresa, mi proyecto de vida, todo Él. Entonces, iglesia, si Dios es el centro
Más bien, no, esa es una afirmación. Yo quiero, y no más yo, el Señor, preguntarnos en esta mañana, ¿es Dios el centro de mi familia? ¿Mm? Hemos entregado nuestra familia al Señor? ¿O todavía seguimos que pretendemos hacer? Es mi familia y yo soy el que permito, el que impido, el que hago, el que determino. No, que Él sea el centro de nuestra familia. Este es un momento oportuno para que para que nuevamente, yo sé que lo hemos hecho, porque no nacimos ayer en el Señor Jesucristo, pero es un momento oportuno para que nosotros le entreguemos nuestras vidas y nuestras familias al Señor, para que Él traiga bendición sobre cada uno de nosotros, sobre nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros nietos, ¿sí? Para que consagremos nuestras familias al Señor. Amén. ¿Les parece? Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, oramos por nuestras vidas. Oramos, Señor, por nuestras familias, Padre. Oramos, Señor, por cada uno de tus hijos, Padre. Oramos, Señor, por todos aquellos, Señor, que hoy, Señor, te necesitan, Padre. Oramos para que nos ayudes, Señor, a edificar sobre tu palabra, Señor. Señor, que si algo tiene que ser reedificado, restaurado, ayúdanos a hacerlo, Padre. Ayúdanos a hacerlo, Espíritu de Dios. Perdona, Señor. Perdona si hemos descuidado, Señor, eso que para ti, Señor, ha sido el mayor deseo, Señor, es que nosotros y nuestras casas, Señor, te amemos, te conozcamos, te amemos, te obedezcamos, por lo cual seremos benditos, Señor y Dios. Ayúdanos, Señor, para que en tu poder y en tu misericordia, Señor, podamos, Señor, ser esas familias, Señor, sacerdotales, esas familias, Señor Dios, que tú esperas encontrar en tu pronta segunda venida, Señor. Bendice a todos, bendice a cada familia, cada hijo, cada esposo, cada esposa, Señor. Bendice a cada uno, Señor. Oramos y agradecemos, Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendecido día. Siga siendo para todos. Amén. Buenos días, el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Hola Marinita, el Señor te bendiga. ¿Cómo vamos? Bueno, yo quiero que en esa misma actitud de oración hables con el Señor, habla con tu Padre y dile: Señor, aquí estoy. Quiero que tú hagas mi corazón dispuesto como tierra fértil para que la semilla que hoy quieres tú sembrar, con la cual tú quieres sustentarme, sostenerme, fortalecerme, renovarme, darme salud, darme bienestar, Señor. Esa palabra con la que tú quieres colocar, Señor, el sello de tu presencia para salvación y vida eterna. Señor, disponme. Que yo sea esa tierra fértil donde tu palabra germine y sean manifiestos los frutos dignos del arrepentimiento, de la transformación, del cambio de vida. Que pueda manifestarle a mi familia, a mis allegados, a mi cónyuge, a mis hijos, a mis padres, lo grandioso que eres tú en mi vida, lo importante que eres tú en mi vida, Señor. Que seas tú mi razón de enorgullecerme, Señor, de poder declarar que para mí es lo más importante mi relación contigo. Por favor, glorifícate.
Ayúdame a menguar para que tú crezcas en mí. Ayúdame a rendir mi yo delante de ti, Señor. Mira que te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Toma ahora tu decisión. Si usted quiere, si toma nota, el título de esta palabra, de este mensaje es: toma ahora tu decisión. Esto es algo que se nos ha olvidado enseñar. Y es que la vida es la sumatoria de nuestras decisiones. Amén. O sea, todo lo que usted decida en su vida, ese va a ser el resultado de lo que viva. No serán otras cosas. Y aunque queramos evadir la responsabilidad de las decisiones, siempre tomamos la decisión. Así sea, no decidir. Las personas que viven en dualidad, esa fue su decisión. Es que yo no sé, es que yo como que sí, como que no. ¿Y qué dice Santiago? El Señor nos habla a través de Santiago, dice que no seamos de doble ánimo, que no seamos como las olas del mar que van de un lado para otro, que no permitamos que de ninguna manera en nosotros opere una dualidad. Es que yo sí creo en Dios, pero es que a veces como que dudo. No, o eres o no eres. Y entonces el llamado ahora, ¿cuál es? Toma ahora tu decisión. Es tiempo de tomar decisiones. Jesús ha insistido sobre la necesidad que le conozcamos más. ¿Sí recuerdan que hace 8 días el Señor nos hablaba de eso? Nos hablaba de que ¿qué dijo en Oseas? Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, ¿cierto? Y a sus propios discípulos cuestiona sobre lo que piensan de quién es Él. Algo que el Señor siempre va a estar evaluándonos y nos va a estar revisando es: ¿qué tanto sabes tú de mí? ¿En qué estás afirmando tu fe? ¿Cuál es el fundamento? Y hoy el Señor que nos estaba hablando a través de la pastora en el Salmo 127, que si Jehová no edifica mi casa, que si Jehová no edifica mi vida, en vano haz todo lo que yo pueda hacer. Es en vano. ¿Por qué? Porque tarde que temprano eso es precedero. Mis decisiones son precederas. Mi vida es precedera. ¿Sí? Lo único eterno y lo único que permanece es ¿quién? Dios y lo que Él haga. Entonces, yo quiero invitarles a que leamos un pasaje en el cómo el Señor, en el Mateo capítulo 16, en el versículo 13 en adelante, dice así: viniendo Jesús, ¿ya lo tienen? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿qué les preguntó? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué piensa la gente de mí? Y entonces ellos le dijeron, unos creen que tú eres Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo, bueno, eso piensa la gente. ¿Y ustedes qué piensan de mí? ¿Quién decís que soy yo? Esa es una pregunta que usted debe tener clara. Si el Señor pregunta, bueno, ¿o acaso en algún momento no le han dicho a usted, ¿y usted en qué Dios cree? Y a veces uno queda, si no tiene conocimiento, la sola pregunta lo confunde, porque no tiene una respuesta clara, porque no tenemos la capacidad de decir, yo creo en Dios, creador de los cielos y de la tierra, yo creo en su Hijo Jesucristo, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en las Sagradas Escrituras, creo que es la palabra de Dios. Cuando eso declaro, y lo tengo claro en mi vida, es porque lo he escudriñado.
¿Sí? Usted no se prepara o usted no es docto en algo si no estudia y no le dedica tiempo. ¿Correcto? Cada quien procura hacerse profesional o apto en alguna cosa. ¿Sí? Y entonces el Señor le pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Le pregunto a quién. A los discípulos, ¿verdad? Y dice, ellos, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Tú eres quién? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, Pedro le estaba contestando que él era el Mesías, que él era el Salvador del mundo, de la humanidad, que él era el ungido. Ahora, piensen por un momento, es que la respuesta uno puede decir, ay, sí, tú eres el Hijo del Dios viviente, sí. ¿Se imagina usted que alguien viniera acá con unas túnicas blancas, resplandecientes, con barba? A ver si usted le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, si no es que se escurre ahí donde está. Porque la sola presencia de él le impacte y no lo deje reaccionar. ¿Sí? Y que tenga usted la capacidad de decir, Señor Jesús, qué bueno es verte. Sin ningún tipo de otra cosa de reconocimiento, que eso fue lo que hizo Pedro. Pedro le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el prometido, el que descendería a traernos salvación. Eso es lo que nosotros debemos de alcanzar e implantar en nuestro corazón. Esa certeza, esa seguridad de que a quien tienes dentro de ti es el Espíritu de Dios y que el que tú sigues es el Salvador, el que dio su vida por nosotros, pagando el precio ¿de qué? De nuestros pecados, para quitar ¿qué? La condenación del pecado en nosotros. Ahora, coge ahí en el versículo, le dice entonces, versículo 17, entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿De qué está hablando esto acá? No te lo reveló carne ni sangre, no te lo reveló ninguna persona. No fue una predicación que escuchaste, no fue un mensaje por internet. Fue mi Padre el que te lo reveló. ¿Cómo se llama eso? Comunión. Eso se llama comunión. Eso es búsqueda de mí con Él. Jesús le dice, oye, Pedro, no solamente te es suficiente que yo esté contigo, sino que tú has buscado al Padre y el Padre te ha dicho quién soy yo. A veces, ¿qué hacemos nosotros? Nos conformamos con que vinimos el domingo a la iglesia y hasta dentro de 8 días o si acaso. ¿Cómo pretendemos tomar decisiones certeras si no tenemos claridad quién es nuestro Salvador? Ahora, ¿por qué lo digo? Porque si tuviésemos esa claridad, ¿usted por qué no deja de respirar por una media horita? ¿Por qué? Porque sabe que lo necesita. Porque respirar para usted es una necesidad. ¿Por qué no faltan los 3 golpes al día? Y de vez en cuando una mecateadita. Porque usted sabe que su cuerpo necesita energía. Porque si deja de comer, se va consumiendo el cuerpo, se va consumiendo sus carnes, sus músculos y lo que haya por ahí. Y lo último que se come es el cerebro. Porque somos pilas que consumen. Entonces, si nosotros no tenemos esa comunión con el Padre, ¿para qué? Para que nos revele
¿Qué dice la palabra? Que el Padre envió a su Hijo y su Hijo nos revela al Padre y el Padre nos revela al Hijo. Entonces necesitamos una comunión con Él, ¿sí? Para tener ¿qué? Claridad. Y mira lo que dice, pero no se queda ahí. Mira lo que dice. Yo también te digo, le dice Jesús a Pedro, que tú eres Petrus. Y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? ¿Sí? Hay una promesa para quienes hagan, para quienes coloquen a Cristo como su fundamento. ¿Se hace parte de qué? De la Petra, de la roca fuerte que es Cristo. ¿Sí? Y entonces le dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, o sea, Pedro significa piedra pequeña. Cuando él dice roca, habla de Petrus, de una gran roca. ¿Sí? ¿Qué es? Cristo. Lo que Jesús le está diciendo, Pedro, lo que tú acabas de decir es verdad. Y sobre esa verdad, yo haré que todos como pequeñas piedras se hagan parte de mí a través de la iglesia. Nosotros somos parte de la iglesia. Y entonces resulta que iglesia en griego es petroi, o sea, piedra pequeñita. ¿Qué hace el cemento? ¿Qué hace el concreto cuando tú coges y se seca y empieza a hacer como boronitas? Eso viene siendo cada uno como parte de la iglesia. Usted le hace así a un pedazo de pared y usted siente lo rasposo que es. Pero también se pueden desprender pequeñas piedras. Pero el concreto está como tal, la columna se mantiene, pasan años y años y años y la columna se mantiene. Hoy podemos ver edificaciones como las pirámides de Egipto, que después de más de 4.000 años ahí siguen siendo testimonio. La iglesia es lo mismo. Mire, la iglesia se le podrán desprender pequeños gránulos, pero la iglesia permanece. Amén. Entonces, ¿qué es lo que le dijo Jesús a Pedro? Pedro, eso que acabas de decir es el fundamento de mi iglesia. ¿Sí? Por esto te doy poder. ¿A quién? ¿A Pedro? No, a la iglesia. ¿De qué? Dice, versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Te daré las llaves del reino de los cielos. Poder y autoridad delegada por Dios. ¿Para qué? Para que nosotros como iglesia podamos, dice ahí, todo lo que atares en la tierra, ¿será qué? Atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hay quienes a veces, quienes proclaman este versículo, dice que todo lo que atares en los cielos será atado en la tierra. No. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué significa esto? Significa que la obra de la iglesia es aquí ahora. No es cuando vayamos y lleguemos al cielo, no. La obra es aquí, el poder es aquí, el ahora es aquí. ¿Sí? Tú como parte de la iglesia, si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, que mora en ti, que tú procuras obedecer su palabra como señal, como prueba de que tú crees en Él, entonces tú tienes poder y autoridad para transformar, para cambiar. ¿Qué significa eso? Eso no significa que, no sé,
Lo que significa en realidad es que tú puedes transformar a través de esa comunión con Dios como parte de la iglesia tu entorno, tu vida. ¿Vivías en pecado? ¿Acaso eso no fue transformado en tu vida? ¿Vivías en pecado? Ya no vives en pecado, ahora vives y procuras vivir en santidad. ¿Qué hiciste? Ataste las potestades del pecado para desatar la santidad en tu vida. ¿Lo puedes hacer en tu casa? Claro que sí. ¿Lo puedes hacer en la familia? Sí. ¿Lo puedes hacer en un pueblo? Sí. ¿En una nación? Sí. Porque hay poder en la iglesia. ¿Cuál iglesia? La que conoce, la que tiene una comunión con Dios y que Dios le revela a Cristo como el Hijo de Él. Y esto de revelar no es solamente decir, yo creo, no. Es que estés dispuesto a dar tu vida por Él. Es eso. ¿Acaso cuál fue el ejemplo de Pedro? ¿No dio su vida por Cristo? ¿Cuál fue el ejemplo de Pablo? ¿No dio la vida por Cristo? Cada uno de los discípulos murió y después de los discípulos murieron miles de personas por la fe en Cristo. No fueron empalados y eran quemados como si fueran antorchas. La historia lo dice, porque no quisieron negar a su Cristo. Ahora lo cambiamos por un paquete de papas. Ay, es que me salió una promoción y entonces me fui para la promoción cuando tenías una cita con Dios. ¿Dónde está esa revelación del Padre de su Cristo para que no seas capaz de dar algo para Él? ¿Dónde está? Es que no comprendemos. Hay una anchura, hay una altura y hay una profundidad en la palabra. Y no es solamente verborrea, hablar y hablar y hablar y hablar. ¿Y qué hacemos? El Señor dice, no seáis tan solo oidores, sean hacedores de la palabra. ¿Qué es el llamado? A que la palabra se hace veraz cuando ponemos por obra, no cuando estamos divagando. ¿Acaso el cartón de tu profesión no te costó? Trasnochos, esfuerzo, dinero. ¿El negocio que tienes no te ha costado? ¿No has tenido que fungir ahí, dele y dele y dele? Pues tu vida espiritual también demanda. ¿No es que es eterno? ¿Acaso no has luchado lo que tienes? ¿Acaso no te ha costado? Y no ha habido muchas veces intenciones de perder lo que el enemigo como que te quiere robar lo que tanto has trabajado. ¿No perdiste cosas? Y dijiste, Dios, ¿qué pasó? Y el Señor te dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. Pare de contar. Ay, es que me robaron, me asaltaron. Si Jehová no vela por la ciudad, en vano vela la guardia. Por lo demás, es que madrugas y te vayas tarde a dormir y comas pan de dolores. Dios cuida de sus amados. Y entonces necesitamos que tomar decisiones. Oiga, ¿o soy o no soy? No te quedes con el conformismo. Mire, es un dicho feo, pero lo voy a decir. Todos, desde que nacemos, llevamos una lápida en la espalda, símbolo de la muerte. ¿Por qué? Porque nadie sabe ni el día ni la hora en que nos vayamos a estirar la pata. Sin embargo, queremos correrle a la lápida, pretendiendo despistarla. A ver si de pronto a la vuelta de la esquina ya no la tenemos ahí al lado o ahí detrás. Y eso nunca va a pasar. ¿Por qué no paramos, nos damos vueltas, lo enfrentamos y decimos, Señor, esta es una verdad
en la que vivo. El día y la hora tú la sabes, yo no. Pero ayúdame a estar firme contigo para el día que esto suceda. Que yo no esté agarrándome de nada, cambiándote a ti por un puñado, por un plato de lentejas. ¿No perdió Saúl su primogenitura por poner más sus ojos en las cosas naturales que en las de Dios? ¿No fue acaso esa la razón por la que él con humillación dijo, y humillándose y clamando, no pudo recuperarla? Tenemos que tomar decisiones. Ahora, a pesar de todo lo que Dios nos promete de ser autoridad como parte de la iglesia, ¿sí? Cuando Jesús estableció las condiciones de esto, porque es que si me han escuchado decir que toda promesa de Dios tiene una condición. Mire, esto se lo puedo discutir a cualquier teólogo, a cualquier ilustrado en la palabra, a cualquier persona, de la religión que sea. Y le puedo demostrar versículo a versículo que todo tiene una condición de parte de Dios. Y mire lo que dice acá. Vaya ahí. ¿Quiénes han estado escuchando el devocional? ¿Cierto? Ahora, vamos a repasar el del día de hoy. Juan capítulo 6. Juan 6, versículo 60. Dice, al oírlas, ¿qué? Las palabras de Dios. ¿Cuál era de Jesús? ¿Cuáles eran las palabras de Jesús? Que si no comen mi carne y no beben de mi sangre, no serán dignos de mí. Eso es lo que Jesús estaba predicando. ¿Sí? Tienes que comer mi carne y mi sangre. Y todo el mundo quedó, ¿cómo así? Claro, decir esto en esa época era muy cercano a pensar en el canibalismo. ¿Cómo así que yo tengo que comer la carne y la sangre de Cristo? Y entonces, como a esa actitud natural ante lo espiritual, hay muchas conclusiones erradas. Y entonces, al oírlas, muchos, ¿de quiénes? ¿Qué dice ahí? De sus discípulos. Dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? No, ni siquiera decía ponerla por obra. ¿Quién la podrá oír? Ahora, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? ¿La Biblia te ofende? ¿Las Sagradas Escrituras te ofenden en algo? ¿Te generan resquemor? Uy, pero es que eso tampoco. ¿Alguna vez has pensado? Bueno, hasta allá no, yo sí creo en Dios, pero así eso me parece exagerado. Eso sería una señal de tu ignorancia. ¿Por qué? Porque estás ignorando la palabra. No estás haciendo otra cosa. O cuando dicen, no, es que la Biblia se contradice. Ignorante quien piensa de tal manera. Ahora, ¿qué dice? Dice ahí que al oírlos, y Jesús sabiendo lo que estaban diciendo, les preguntó, ¿y esto les ofende? Pues ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿Qué les está diciendo? ¿Cuál es el problema? Si en breve yo voy a subir otra vez de donde vine, no voy para el cielo. ¿Y ustedes qué? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? El Espíritu es el que da vida, y les aclara, el Espíritu les da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿cuáles son las palabras que Él nos habló? Que debemos de comer su carne y su sangre. Jesús no dijo, vengan, muértame, cómame, no. Él dijo, oiga,
Conéctese con lo que yo le estoy diciendo. Entre en la dimensión de lo que le estoy diciendo. Abra su mente, su entendimiento para que comprenda que si usted no hace conforme yo le estoy diciendo, usted no tendrá vida eterna. Y todo lo que le estoy prometiendo usted no lo va a tener. Y entonces le dice, el espíritu de la verdad da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay alguno de vosotros que ¿qué? Que no creen. Oiga, esto es algo que tenemos que evaluar. Oiga, ¿estamos creyendo o no estamos creyendo? Porque ¿cuánta gente se sienta en una iglesia, en un templo, en un lugar, dedican su vida a pasar unas horitas y se engañan a sí mismos creyendo que ya son salvos cuando en realidad la salvación la construyes todos los días? ¿A través de qué? De la comunión con Dios. A través del conocimiento de su palabra. ¿Cuánta palabra hay en ti? Si Dios, piensa en esto, si Dios te dijera hoy, bueno, si me contestas 10 versículos de la Biblia, te voy a dar el 10% de salvación. O sea que se te va a salvar el cabello. ¿Sí? Pero para que seas salvo totalmente tienes que contestarme 100. ¿Estarías dispuesto a ese examen? Y para poder pasar tienes que pasar al 100%. No, ahorita ya no es como, con él no es como en el colegio, que por ahí de arrastre, ahí para redondearle, no. Por aproximación, nada. Eso es lo que tenemos que evaluarnos, mis amados. No porque Dios sea así de cruel, sino es que Dios es así de laxo. Entonces necesitamos evaluar. Oye, ¿estás poniendo atención en lo que Dios te está hablando? ¿Estás guardando y atesorando su palabra? ¿Estás dándole el valor que ella tiene? ¿Le estás dando la relevancia que tiene? Si yo hoy te digo, mira, te entrego este cheque, tienes que reclamarlo mañana a las 5 de la mañana. ¿A qué hora te levantas? Para estar a primera hora en el banco. Yo les daría un cheque a uno entre todos. Dios sabe qué está haciendo. Nos entrega un cheque a todos. ¿Y sabe que ese cheque muchos no lo cobrarán? ¿Por qué? Porque no creen. Porque todo lo posfechan. A eso mañana. Pasado mañana. Eso dentro de 8 días. Eso estamos jóvenes. Eso tenemos tiempo. Eso el Señor sabe. El Señor sabe, el Señor entiende. ¿Qué dice la palabra? Dice que Dios... Escuchaba a un hombre decir una burrada. Un hombre de Dios diciendo burradas no se le haga raro. Hasta yo las digo, yo digo a veces burradas. ¿Sí? Dijo, Dios nos ama tanto, Jesús nos ama tanto que si es necesario, Él vuelve a ser crucificado. ¿Eso es bíblico? No. Eso es una herejía. Yo creo que conociendo a la persona, yo creo que lo hizo fue de puro corazón natural, emoción. Pero entonces su emoción lo lleva a decir cosas que no están escritas. Pero si una persona que no tiene fundamentos escucha eso, ¿qué cree que va a pensar? Pues esperemos a que se vuelva a crucificar. ¿Y qué dice la palabra? No, Cristo vino una vez para dar su vida. La próxima vez que venga, ¿qué viene? A juzgar.
con espada de fuego juzgará. ¿Sí ves? Entonces, sigamos la lectura. Mire lo que dice. Esto se compone. ¿Sí? Versículo 64. Pero algunos de vosotros no creen, porque sabía Jesús desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Yo les hago una pregunta. Si Jesús sabía quiénes iban a creer, ¿quiere decir que Él no murió por todos, sino murió por los que iban a creer? No, Él murió por todos. Que los que llegan son los que creen, es otro cuento. Eso ya es una elección de... Ahí sí, como dicen, el balón ya está en nuestro lado. Jesús ya hizo todo lo que teníamos que hacer para ser salvos. Algo que nadie podía hacer. Yo no puedo ser salvo por mis obras. O porque, ¿qué dice 1 Corintios? Yo puedo dar mi vida para ser quemada a favor de otros. Pero si no está el amor de Dios en mí, de nada sirve. Entonces, viene aquí la partecita importante que dice aquí. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno, diga ninguno, puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. ¿Con quién tenemos que tener mucha comunión? ¿Quién le reveló a Pedro que Jesús era el Hijo del Dios viviente? El Padre. ¿Pero cómo era el Padre? ¿Acaso no es por el Hijo? Entonces yo tengo que tener una comunión constante con la Trinidad, con el Espíritu Santo. ¿Quién me revela la palabra? El Espíritu Santo. ¿Sí ves? ¿Quién levantó a Cristo entre los muertos? El Espíritu Santo. Entonces no podemos andar en la vida cristiana cojeando. Voy aquí agarrado del Padre, pero dejé al Hijo y dejé a... No, yo tengo que ir completico con la Trinidad. ¿Sí? Como dice mi mamá, a veces renqueando y a veces cojeando. No puede ser así. Y continúa diciendo. Dijo entonces Jesús a los 12. Mira, duro, para que se dé cuenta que Jesús no era blandengue en sus cosas. Él quiere hacerlo a usted una persona de carácter. ¿Qué quiere hacer Dios con usted? Una persona de carácter. Ahora, el carácter no es ser bravucón, ni gritar. El carácter que el Señor quiere establecer en nosotros es que seamos a la imagen y semejanza de Cristo. Él es la meta a seguir. Y mire lo que dice. Y entonces Jesús se voltea y le dice a sus 12, ¿acaso ustedes también quieren irse? O sea, ¿cambió Jesús el mensaje para que no se fueran? ¿Estamos entendiendo por qué el mensaje no puede cambiar? Si Jesús no lo cambió, yo menos puedo hacerlo. Eso me condenaría a mí. Eso me llevaría a las mismísimas profundidades del infierno, porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Entonces yo no puedo cambiar el mensaje. Como tú tampoco puedes cambiar el mensaje cuando le vayas a predicar, así sea tu propio hijo. Al contrario, si lo amas, le vas a decir la verdad. Estás andando mal. El infierno te está llamando y tú tienes que reconocer que Jesucristo es tu Señor. Vuélvete del pecado. Eso es lo que yo tengo que hacer. No le puedo decir, mi hijito, mi amorcito, vidita mía, no te preocupes, yo oraré al Padre, yo tengo palanca con Él. Yo te hago pasar vía gache. Eso no funciona. Primero porque yo no puedo alcanzar la salvación de nadie. Porque la salvación es individual. Cada quien, dice la palabra, huya por su salvación. ¿Yo puedo influenciar? Sí, claro. ¿Yo puedo ser testimonio? Sí, claro.
Yo puedo aclarar la verdad, sí, claro, pero cada quien está a la disposición de tomar, ¿qué? Ahora tu decisión. Es tu decisión, no es la de nadie más. Así que cuando te presentes al Padre, Él te va a preguntar cuáles fueron tus decisiones. Y si no se las recuerda, entonces Él coge y va a sacar una lista y le va a decir, míralas, aquí están. Esto fue lo que decidiste. Cuando yo te llamaba, ¿tú qué hacías? ¿Quedarte en la cama? ¿Qué estabas haciendo? ¿Yéndote para el parque? ¿Qué es lo que estabas haciendo? ¿Dándole gusto a quién? Cuando tenías que darme gusto a mí. Cuando tenías la necesidad. Porque yo te veía arrastrando espiritualmente y tú no venías a buscarme. Porque te dije que yo soy el pan de vida y tú no quisiste tomar de ese pan. Yo te dijera que comieras el pan, que bebieras mi sangre y no la quisiste. ¿Eso es lo que está diciendo acá? ¿O me lo estoy inventando? Evalúalo, hermano. Y les dice, ¿ustedes también quieren irse? Pero mire lo tremendo. Mire lo que es tener revelación de Dios, el Padre. Y entonces le respondió Simón Pedro, Señor, como una súplica, ¿a quién iremos, Dios? ¿Quién me puede hablar de ti si no eres tú el único que, ¿qué? Que tienes palabras de vida eterna? ¿De qué está hablando? De la vida eterna. El mensaje que Jesús nunca dejó a un lado fue que todo ser humano necesita salvación y vida eterna. Eso se lo reveló el Padre a Pedro. Señor, ¿y a quién iremos? No, hoy ¿sabe qué? El mensaje que más nos guste. Que nos digan cosas bonitas, que me digan que me va a ganar la lotería. Hay por ahí una iglesia que habla de la profecía. Usted va entrando y le van hablando al oído. Shh. Dios te dice, Dios declara. Eso es basura. Si no te enseñan a que para venir a Dios tienes que morir para que Él te dé vida eterna, entonces todo es vano. ¿De qué servirá al hombre ganar el mundo si pierde qué? Entonces yo como pastor, yo no puedo estarle vendiendo a usted la idea de que Dios está haciendo promoción de nuevos ricos. Eso lo hace Robert Kiyosaki. El de hombre rico, hombre pobre. Ese es el que enseña ese tipo de cosas. La Biblia no enseña eso. La Biblia te dice que si tú eres fiel a Dios, Dios será fiel contigo. Que si tú eres dadivoso para con Dios, Él lo será contigo. Él no te dice que tienes que trabajar y que tienes que matarte el lomo. ¿Acaso Jesús, Dios el Padre, no envió a Moisés a liberar a su pueblo de qué? Del yugo de la esclavitud. ¿Y qué es lo que les decía? Díganle a Faraón que los dejen ir a adorarme. ¿Qué es lo que necesitaban ellos para ser libres? Adorar a Dios, tener una comunión con Dios, no te necesitaban más. ¿Por qué creen ustedes que la palabra dice, rogad al Señor de la mies, envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha y los qué? ¿A qué obra los está queriendo mandar? A palabra de Dios, a que prediquemos, a que yo como padre le enseñe a mis hijos, a mis nietos y a toda la familia que Cristo dio su vida por nosotros. Ese trabajo Dios lo compensa. Pero la gente dice, uy, es que eso de ser pastor es un negociazo. Y a más de uno le he dicho, venga y asociémonos. Usted ponga la plata y yo pongo la prédica. Ninguno me coge la caña. ¿Por qué? Porque no es tan cierto, porque como ustedes recuerdan el señor ese que caminó
en una cuerda floja desde Monserrate a Guadalupe? Él empezó a preguntar, ¿quiénes creen que yo lo puedo hacer? Y todo el mundo decía, sí, yo. Entonces después les dijo, ¿quién quiere subirse a mis espaldas para cruzar? Ninguno. ¿Cómo va a subir ahí? Porque siempre somos rápidos para criticar y para hablar de lo que no nos cuesta. El día que usted dé su vida por Cristo, ese día Dios le tendrá su lugar en el trono de los cielos, de los cielos, de los cielos. Porque ese es el llamado. Ese es el llamado. El Señor no dice, vengan a mí y yo los voy a maquillar y los voy a poner más bonitos. No, Él dice, es necesario morir para que puedas nacer de nuevo. No podemos vivir en el pecado y buscando la santidad. O soy lo uno o soy lo otro. Y por eso el Señor les dice a sus discípulos, ¿les parece muy dura esta palabra? ¿Se quieren ir? Y ninguno dijo, no, al contrario, dijeron, no, Señor, ¿quién nos va a predicar si solamente tú tienes palabra de vida eterna? ¿Sí? Qué tremendo, ¿verdad? Ahora le dice Pedro, le sigue, y nosotros hemos creído. ¿Qué dice? ¿Qué les dice? Y nosotros hemos creído, pero ¿qué es lo que dice a continuación? Y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué fue lo que le dijo anteriormente Jesús a Pedro? Esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú tienes que tener comunión con Dios, tú tienes que tener comunión con la palabra, tú tienes que tener relación con el Espíritu Santo para que tú puedas recibir revelaciones de las cosas espirituales. El Señor dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No os maravilles de esto. Y termina diciendo, y Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es el diablo? Mira, al principio se supone que lo estaban siguiendo multitudes. Cuando les dejó de dar de comer, quedaron sus discípulos. Se supone que un rabino tenía 120 discípulos. Jesús era rabino. Entonces lo estaban siguiendo 120. Cuando les dijo, ustedes tienen que comer mi carne y beber mi sangre, el 90% se fueron y le quedaron los 12. Y cuando les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Entonces les responden. Sin embargo, les dice, mire, yo los escogí a ustedes, ¿sí? Y ustedes, de entre los 12, uno es el hijo del diablo. ¿A quién se refería? A Judas, que lo iba a traicionar. Al que le dio la confianza del billete. Dijo, tenga, maneje las arcas del... Y siempre dándole cabeza a todo el mundo. Ahora, Jesús lo sabía, sí. Porque la palabra dice que él tomaba de las arcas para patrocinar sus propios gustos. Y Jesús lo sabía, pero Jesús le dio la oportunidad de que aún estando ahí, pudiera restaurarse. Pero no quiso. ¿Por qué? Porque no creía. Porque él tenía otras intenciones. Judas era un guerrillero. Era un celote. Y como quien es no deja de ser, y eso lo estamos viendo hoy en pleno siglo XXI, ¿sí? Y como diría un comediante por ahí, dice, me estoy calentando, ¿sí? Un guerrillero no deja de ser, su corazón es guerrillero y su intención era colocar a Jesús allá de líder para que los llevara a conquistar a Roma. Pero esa no era la intención de Jesús. Jesús vino a darnos vida y vida eterna. Lo que tengamos en este mundo, tenemos la capacidad de conseguirlo por nuestras fuerzas. Para eso no necesitamos a Dios.
Necesitamos a Dios para vida eterna. Y eso es lo que necesitamos hoy, tomar decisiones. ¿Vas a creer o no vas a creer? ¿Vas a seguir en esa dualidad? Ay, ¿cómo? Eso, al son que me toquen bailo. No, mis amados, el Señor les está llamando hoy a tomar decisiones. ¿Vas a creer? Cree en verdad. Comprométete con Dios. Establece los principios que Dios te enseña. ¿Cómo lo puedes lograr? Solo no puedes. Tú tienes la necesidad de buscar a Dios, que Él te ayude. Para eso necesitas estar todos los días. Escucha la palabra. Por eso te mandamos el devocional. Es una buena disciplina. Es un comienzo. Escuchar la palabra diariamente. Dios hablará. Lo segundo que aprendemos es poner por obra lo que Él nos dice. ¿Para qué? Para comprobar que lo que Él nos está diciendo es verdad. Entonces, cuando nosotros nos enfermamos y Él dice, ora por el enfermo y el enfermo sanará, porque la oración del justo puede mucho. Cuando yo oro y el enfermo se sana, el primer sorprendido es uno. Se sanó, gloria a Dios. Pero es su voluntad. ¿Para qué? Para que tu fe crezca. Cuando viene la tribulación financiera, Señor, ¿ustedes les he contado cómo pago yo mis recibos? A mí me llegan los recibos como le llegan a todo el mundo. Me llegan impuestos, me llega todo. Yo los cojo y le digo, Señor, llegaron los recibos. Padre, eres tú el que tienes que proveer, porque yo lo que hago es servirte a ti. ¿Y qué dice la palabra? No he visto justo que me desamparado. Bueno. Entonces, si eso lo dice el Señor, entonces no me preocupe. Descanse en Él, pero sea fiel a Él. No pretenda que Dios le provea cuando usted ni siquiera lo mira por las curvas, ni se acuerda. Sí, ahí sí que suerte con eso. Necesitamos entender esto, ¿sí? Pero lo que el Señor hoy nos está hablando es que debemos de tomar decisiones. Así como en el pasado, hoy a muchos Jesús nos llama y nos habla de la necesidad de buscarle. Y que no pretenda que Dios va a cambiar el mensaje. No, el mensaje sigue siendo el mismo. El Señor dijo, mi palabra es la misma ayer, hoy, por siempre. Yo soy el mismo ayer, hoy y por siempre. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. O sea, no crea, no escuche las voces que dicen, es que esta Biblia ya está desactualizada. Si eso fuera verdad, Dios no sería Dios. Y resulta que Dios sí es Dios. Dios es creador de los cielos y de la tierra. Él es dador de vida y sustentador de todas las cosas creadas. Él es el principio y es el fin de todo. Ya, así se acabe todo y desaparezca todo, Él tiene el poder de volverlo a hacer. Porque Él es Dios. Él no se equivoca. Ay, es que la Biblia se contradice. Ignorante, no, la Biblia no se contradice. Léala para que usted no se contradiga. Un cristiano promedio debe de leer la Biblia una vez al año. ¿Cuántas veces lo ha leído? Desde que usted sabe, ¿cuánto hace que conoce o ha escuchado del Señor? ¿Cuántas veces ha leído la Biblia? Casi le podría afirmar que hay muchos que ni la han leído una sola vez. En su profesión, si usted no se supiera lo que le demandan los decanos, ¿se hubiera graduado? 0, 0, 0, 0. No se hubiera graduado. Por eso necesitamos afirmar. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conozcan la verdad de Dios
y Él te va a liberar de tantos conceptos cerrados, de tantas filosofías que andan por ahí dando vueltas. Él hará la obra en ti. Él te transformará y hará el cambio de adentro hacia afuera. Amén. Todas tus obras serán frutos de la transformación que Dios hará en tu corazón. Amén. ¿Le habló el Señor? Amén. Vamos a orar. Amado Dios, yo doy gracias te damos, Padre Santo, por tu amor, tu gracia, tu misericordia, por hablarnos con claridad, Señor, qué es lo que necesitamos. Y en esta mañana tú nos has hablado de la necesidad de tomar ahora nuestras decisiones, porque de ellas daremos cuenta. No podemos pasar por inocentes, Dios, mucho menos delante de ti, tú que conoces lo más íntimo de mi ser. Tú conoces los pensamientos aún antes de que lleguen a mi mente, ya tú los conoces. A ti no te puedo engañar, Dios. Y bien dice tu palabra que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará, Señor. No he segado nada en lo cual yo no haya sido partícipe, Señor. Por favor, perdónanos. Perdona nuestra negligencia. Perdona, Señor, cuando somos desatinados. Cuando, Señor, tomamos decisiones incorrectas, inclinadas más para el mundo que para ti. Cuando nuestras motivaciones son más metalizadas que espirituales, Dios, perdónanos. Porque estamos colocando nuestros ojos en lo efímero y no en lo eterno. Dios, y eres tú el único camino a la vida eterna. Eres tú el único camino hacia el Padre. Hoy, en esta mañana, Señor, quiero pedirte por la iglesia, por todos los que estamos en este lugar y los que nos ven por Facebook Live. Dios, para que seas tú tocando nuestro corazón. Para que cambies este corazón de piedra por uno de carne, sensible a tu voz, sensible a tus deseos. Dios, por favor, hoy nos rendimos a ti. Hoy me rindo a ti, Señor. Espíritu Santo, por favor, toca nuestro corazón. Desmenúzalo si está tan endurecido, Dios. Y coloca ese nuevo corazón más ligado a ti, Señor. Más dependiente de ti. Dame hambre y sed de ti, de tu palabra, que haya ese anhelo constante de conocerte más, Señor, entendiendo que esta vida es efímera, que 50 años pasan como un chasquido de dedos, 100 años como 2 chasquidos, Señor. No importa el tiempo, los años que el hombre pueda vivir, no son nada comparados con la eternidad que tú nos ofreces. Por favor, Dios, haznos sensibles a tu palabra en esta mañana. Mira que te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu. Y toda la gloria y la honra sea para ti, Padre Santo. Amén y amén. Amén. Bueno, mis amados, a los que nos siguen por Facebook Live, que el Señor les bendiga, que el Señor toque sus corazones para que tomen decisiones radicales para con Él. Amén. Y para los que estamos aquí presentes, yo quiero invitarles a que presentemos nuestra honra al Señor, que le digamos a Él, Dios,